Sean bienvenidos todos nuevamente a esta serie de mini cápsulas. Vamos a detenernos en un personaje que puede descolocar a más de uno. Diría, bueno, ¿qué tiene que ver este hombre en el terreno del pensamiento complejo? Estuvimos hablando de matemáticos, de físicos, pero ¿qué haría un filósofo pragmatista en el terreno del pensamiento complejo? Pues espero que ustedes, como yo, se sorprendan al echar un vistazo a este personaje. Hablaremos de John Dewey. John Dewey se escribe Dewey, D-E-W-E-Y. John Dewey, que vivió de 1859 a 1952. Este filósofo pragmatista, como decía yo, norteamericano, tuvo una gran influencia en muchos pensadores, entre otros sobre Edgar Morin. De esta forma, en el modelo de la espiral de la educación, ¿sí?, es en él en que se inspira, en la idea de John Dewey. Es precisamente en el ámbito de la pedagogía, ¿sí? Por eso tiene un lugar que a mí me parece muy importante en el ámbito del pensamiento complejo. Fue ahí probablemente donde se encuentre su aportación principal a dicho pensamiento complejo, por vía de lo que llamamos el constructivismo epistemológico, del cual Jean-Louis Lemoine, tratado en otra mini cápsula también, es deudor. Su contribución a la pedagogía progresista, que es el término que emplea, ¿sí?, lo que también llamaba él la nueva educación, es muy notable, por el acento que pone en el papel que juega el individuo en su propia educación. Es uno de los primeros personajes que se atreve a romper el paradigma de que la educación consiste en el binomio docente-estudiante. El docente sabe, el estudiante ignora. El docente explica, habla y dice, el estudiante anota, escucha y repite. Ese modelo, de alguna forma, Dewey lo destruye. Y a mi parecer, desde el ámbito de la filosofía, aunque se le califique a Dewey como un pragmatista, y es correcta su clasificación, sin embargo aquí hay un elemento muy importante que a mí me parece tiene un cierto tufillo a fenomenología, porque él considera que en los primeros años de vida, que son los más cruciales en la formación de un individuo cualquiera, es el personaje mismo quien se educa. Es cierto, recibe muchísimos estímulos de todo tipo de su entorno, sin embargo, es él mismo quien busca, es él mismo quien decide qué quiere saber y qué quiere ignorar, ¿sí? Entonces, él le da un lugar precisamente al individuo en la construcción de su educación. Juega un papel fundamental. La influencia darwiniana, muy en boga, sobre todo a finales del siglo XIX, lleva a Dewey y cito sus palabras, a comprender genéticamente al pensamiento como el producto de una interacción entre un organismo y su entorno, y al conocimiento como teniendo una instrumentalidad práctica en la guía y el control de esa interacción. Qué interesante, cuando uno lee esto, yo no puedo evitar que me venga a la mente Jean Piaget, que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿sí? Porque de alguna forma fíjense ustedes, es muy interesante detenerse, comprender genéticamente, ¿sí? La genética aparece en la naturaleza como una manera de perpetuar la especie, ¿sí? Dado que todos los seres somos finitos, nacemos, existimos y eventualmente fenecemos y morimos, la única manera de perpetuar esa especie es por la vía de la genética, consecuencia, dicho sea de paso, de un hecho termodinámico, ¿sí? Por eso ya es arena de otro costal que merecerá la pena ser comentado en su momento. Podríamos hablar que otra etiqueta interesante al pensamiento de Dewey es su naturalismo interactivo. No simplemente hace de la toma de conciencia de la realidad un proceso pasivo, ¿sí? No se puede tener conciencia de la realidad pasivamente, lo cual
es esta forma pasiva sería una reminiscencia del dualismo cuerpo-espíritu, ¿sí? Que tiene mucho de platónico, de cartesiano, etc. Sino que hace de la realidad esa interacción en sí. Para John Dewey, la realidad es la interacción entre el individuo y su entorno, con todo lo que el individuo comporta, ¿no? Son cosas que están muy adelantadas para su época, ¿sí? En esto, de hecho, se encuentra la impronta del pragmatismo de un otro filósofo norteamericano de enorme brillantez, que es William James. William James es otro personaje que, interesado en los procesos psicológicos del conocimiento y de la percepción, desarrolló un montón de escritos. Pues bien, Dewey considera en ese sentido que la investigación, cualquier investigación, desde la que el niño pequeñito gateando hace acerca del mundo hasta el investigador con su plaza universitaria, comporta tres partes, tres etapas, y las tres son fundamentales. En primer lugar, el reconocimiento de una situación problemática, algo que constituye un problema, y por problema no entendamos aquí algo forzosamente negativo, sino algo que exige un abordaje, una solución. En segundo lugar, la búsqueda de datos y de parámetros, ¿sí? Yo tengo que buscar ese problema, qué me proporciona, qué no me proporciona, y lo que le rodea, qué información me puede dar. Y finalmente, la fase reflexiva de elaboración de soluciones posibles al problema y de pruebas o tests, como se dice en inglés, para hallar la solución conveniente, o podríamos decir la solución más conveniente, porque generalmente los problemas suelen presentar más de una solución, pero bajo criterios que son dignos de ser analizados, se elige una de esas soluciones. Así entonces, la solución a un problema no contribuye, no constituye la verdad propiamente dicha, no contribuye a la verdad y no constituye la verdad como tal, sino una asertividad garantizada. Eso es lo que dice John Dewey, ¿sí? Una asertividad garantizada, es una suerte de constructo, es decir, nosotros construimos, armamos a modo, según la estructura de nuestro entendimiento particular, esa solución al problema. Desde luego, una mosca, un delfín, ¿sí? Una vaca, un árbol, tienen maneras muy distintas de ver el mundo, porque su mismo aparato perceptual es distinto. Entonces, sí se hace una idea, pero no forzosamente una idea cerebral como lo hacemos los seres humanos. Entonces, para Dewey, ¿sí? La solución siempre no constituye la verdad, sino que es una asertividad garantizada, ¿sí? Fíjense qué interesante, con base en estas tres etapas de la investigación, a lo que concluye de cara al sistema educativo tradicional John Dewey. Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Qué gran frase, qué gran concepto. Está diciendo algo que Garrahan va a decir después a los cuatro vientos, a saber que nuestro sistema está fallando, está haciendo agua por todos lados y ya no sabemos cómo achicar. Para Dewey, la lógica instrumental es ante todo evolucionista y constituye la primera tentativa seria de comenzar el análisis del pensamiento con la hipótesis de que el hombre es una especie animal que lucha por sobrevivir en un pequeño planeta. Esto es lo que dice John Dewey. A final de cuentas, la lógica instrumental solo es evolucionista, es decir, siempre está cambiando, siempre está adaptándose, y constituye la primera tentativa, ni siquiera es la definitiva ni la última, es la primera tentativa seria de comenzar el análisis del pensamiento. Para John Dewey, aquí se da un cruce de caminos entre la pedagogía, la psicología, lo que mencionaba hace unos minutos, la fenomenología, etc. ¿Sí? Evidentemente todo constituyendo la epistemología.
En consecuencia, entonces, en el ámbito del pensamiento de este genio, las ideas son instrumentos cuya validez no es absoluta. Fíjense que es similar a lo que nos va diciendo muchos años después Gaston Bachelard, a saber que los instrumentos de medida que emplea la ciencia son teorías materializadas. Además que aquí se va más al ámbito psíquico, Dewey, y dice cómo las ideas son instrumentos cuya validez no es absoluta, sino que depende de la solución que da a las necesidades humanas. Esto es bien interesante porque con esta perspectiva John Dewey nos permite comprender cómo a veces conceptos que después se han mostrado ser falsos, sin embargo, se han podido desarrollar muchas teorías y muchos conceptos nuevos. Me viene a la mente, por ejemplo, la construcción teórica en el papel que hizo Sadi Carnot del primer motor de combustión interna, pensando que el calor era un fluido, de hecho, de nombre calórico. Sabemos que el calórico no existe, el calor no es un fluido, sino que es una forma de energía que se transmite, con muchas manifestaciones posibles. Pero con esa idea errónea, sin embargo, Carnot fundamentó muy sólidamente la idea de un motor de combustión interna. Bueno, ¿cuántas veces nos imaginamos a los electrones como caniquitas volando a unas velocidades exorbitantes, cuando en realidad lo más probable es que los electrones no sean caniquitas? Pero esa idea nos permite visualizar ciertos fenómenos, ¿no? Entonces es interesante, porque las ideas son como una especie de Ansatz, como se dice en alemán, una cuña que mantiene abierta la puerta mientras estoy entrando y saliendo, y una vez que ya no voy a entrar y salir, quito la cuña y la puerta se puede cerrar. Es una hipótesis transitoria. Finalmente, Dewey rechaza el pensamiento platónico. Fíjense, interesante lo que decíamos hace un momento, sí, que él va en contra de esta idea del cuerpo y el espíritu como dos entidades separadas. Él definitivamente rechaza el pensamiento platónico como emanado de la imaginación y de la magia. Así lo plantea Dewey, y exalta en cambio al instrumentalismo, que en lugar de refugiarse en el mito, aspira a la transformación de las condiciones de vida, enfrentando la realidad por medio de la investigación inteligible, mundana, anclada en el presente, instrumental, es decir, que permite la acción. Independientemente de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con John Dewey, creo que su osadía de romper el paradigma, que en ese entonces era solidísimo y muy fuerte, de la docencia, él se lanza a una nueva, a una novísima perspectiva. Y simplemente concluyo con otra maravillosa frase con la que decía Dewey, que es preciso aprender a aprender. Muchas gracias y hasta la próxima.